Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una de nuestras charlas webinar, hoy lunes 19 horas. Y hoy un tema nuevo, pero por completo en nuestros 5 años de webinar ininterrumpidos, que tiene que ver con el lupus, tanto estudiado en la facultad y todo, y después cuando vos en la práctica cotidiana querés ver un lupus y es difícil encontrarlo, ¿eh? Y uno siempre dice, uy, me estaré comiendo alguno, a ver qué puedo hacer. Así que se dio la posibilidad de tener esta charla de cuándo sospechar el lupus eritematoso sistémico, y para eso convocamos a la doctora Marina Scolni, que esa es médica clínica, es reumatóloga de nuestro hospital, del Italiano, a charlar sobre este tema. Bueno, hagan las preguntas que quieran, los comentarios. Aquí va a salir en el Zócalo nuestro mail para mandar los comentarios, así después recibir las preguntas choice y tener el certificado de asistencia. Así que bueno, sin más, Marina, mil gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La pregunta de cuándo sospechar lupus eritematoso sistémico es muy difícil. Creo que si fuera tan fácil, Doctor House se hubiese quedado sin capítulos desde el momento cero, porque todo puede parecer un lupus en algún punto, pero bueno, yo mi idea es a ver si les puedo dar algunas pistas de cuáles son las cosas más frecuentes, por lo menos, y cuando la sospecha es un poco más fuerte. Esto ya todos se acuerdan en la facultad, pero digamos, el lupus es el paradigma de la enfermedad autoinmune sistémica y sabemos que en general la gran mayoría de las enfermedades autoinmunes reumatológicas afectan más a las mujeres que a los varones. Globalmente se dice que la relación en el lupus de mujer a varón es 9-1. Es más común y más grave en pacientes de etnia no caucásica. O sea, es más frecuente en poblaciones asiáticas, afroamericanas e hispánicas. Y si bien la gran mayoría de los pacientes se diagnostican entre los 15 y los 45 años, existe el lupus pediátrico, hay niños que arrancan a los 6, 7 años con lupus, y también existe el lupus en edades más avanzadas, y si bien obviamente es lo menos frecuente, pero nosotros hemos visto pacientes debutar con lupus a los 70, incluso me acuerdo un paciente de 80 años, hombre, que debutó con nefritis lúpica. Entonces, la gran mayoría está englobado en esto, pero bueno, puede ir en todos los espectros de edades y género. Como yo les decía, digamos, las manifestaciones clínicas del lupus, virtualmente el lupus puede afectar cualquier órgano del cuerpo. Yo acá les muestro las cosas más frecuentes. A nivel respiratorio, lo más común o lo más patognomónico del lupus es el derrame pleural. También puede haber pacientes con hipertensión pulmonar asociada a fotos, pero las manifestaciones cutáneas del lupus son muy frecuentes y algunas son muy características. A nivel renal es una de las cosas que más nos da miedo, si queremos decir, o las cosas más importantes que pueden afectar significativamente la morbilidad y la mortalidad de los pacientes con lupus. A nivel musculoesquelético, las artritis, artalgias, la miositis es poco frecuente, pero puede aparecer. A nivel reproductivo, el síndrome antifosfolipídico está muy asociado al lupus, así que ahí es particularmente, bueno, frecuente en mujeres de edad fértil el lupus, así que todo lo que sean abortos recurrentes o complicaciones en el embarazo asociadas al síndrome antifosfolipídico podemos ver. A nivel cardiovascular, así como está el derrame pleural, también el derrame pericárdico es bastante frecuente en los pacientes con lupus y después puede haber un montón de otras manifestaciones cardiovasculares. No nos olvidemos que las enfermedades inflamatorias sistémicas ya de por sí tienen un aumento del riesgo cardiovascular. A nivel hematológico, los pacientes con lupus pueden tener todo en menos: citopenias, anemia, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, y también pueden aparecer adenopatías y en algunos pacientes esplenomegalia. Muchos de estos síntomas se acompañan de fatiga y de fiebre, puede llegar a haber. Y a nivel del sistema nervioso también puede haber múltiples manifestaciones, fundamentalmente las más patognomónicas, pero poco frecuentes por suerte, son la psicosis, las convulsiones y las mielitis transversas. Entonces, digamos, de todo este espectro de cosas que pueden tener los pacientes con lupus, lo más común son las artralgias o artritis, el compromiso de piel,
las manifestaciones constitucionales y el compromiso renal que pueden aparecer en cualquier momento de la enfermedad. Todo esto es un gran desafío diagnóstico porque encima vienen las combinaciones. O sea, puede tener cuestión hematológica, sistema nervioso central o articular, o dos o tres o una sola. Entonces ahí viene, Lo que siempre decimos los ¿no? reumatólogos es que no hay ningún paciente con lupus que se parezca a otro. Claro, a eso voy, a eso voy. Es un gran Digamos, desafío, tenemos la obviamente. paciente que tiene artralgias y compromiso pulmonar, tenemos el otro que tiene renal y sistema nervioso central, el otro que, o sea, es muy difícil y por eso también es muy difícil hacer ensayos clínicos en los pacientes con lupus, porque es muy difícil englobarlos para que sean homogéneos. Una de las cosas, como vemos todas estas manifestaciones clínicas, la demora diagnóstica en los pacientes con lupus suele ser bastante prolongada. Esta es una encuesta que se hizo en Europa y en Europa la mediana de demora diagnóstico era de 2 años. Y si a la paciente le habían dicho que tenía fibromialgia por los dolores o qué sé yo, la demora diagnóstica podía llegar hasta 7 años. Si alguien le había dicho que sus dolores no eran nada y que era fibromialgia y qué sé yo, bueno, la demora puede ser mucho más prolongada. A ver, es Eh, interesante porque a ver, vos comentaste bien artralgias, no mialgias o dolores, o sea, como si fuesen dos cuadros en realidad, desde el punto de vista sintomático diferentes, ¿no? O sea, para pensar en una cosa o la otra. Y cuando vos decís artralgias, ¿estás hablando de artralgias y o artritis o artralgia solamente? las dos cosas. Y ahora Ah, vamos a eso. Ahora voy a hablar un poquito de eso. ok. Esto es los datos tomados de GLADEL, que es una corte latinoamericana de pacientes con lupus, donde acá vemos la frecuencia de los síntomas iniciales de la enfermedad. La gran mayoría de los pacientes con lupus arrancan con artralgias, artritis y compromiso de piel. Esas son las cosas más frecuentes al momento de inicio de la enfermedad y un porcentaje no despreciable puede debutar con compromiso renal. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar después un poquito más adelante algunas de las fotos de cómo podemos ver las manos con artritis y voy a hablar un poquito de qué características tienen las artralgias y las artritis en pacientes con enfermedades inflamatorias. Una de las cosas que quiero dejar acá en claro es que, digamos, no existen criterios diagnósticos para lupus, existen criterios de clasificación. Todos esos criterios que nosotros estudiamos en la facultad, ¿sí? Esos scores que ahora los voy a mostrar, digamos, pero son criterios, digamos, a ver, criterios diagnósticos no existen para lupus. Criterios de clasificación existen un montón. La idea de los criterios de clasificación es homogeneizar los grupos de pacientes para meterlos en un ensayo clínico o para algún tipo de estudio de investigación. Criterios diagnósticos, en realidad lo que requiere es un razonamiento médico complejo. ¿Está bien? Entonces, no, ahora les voy a mostrar, digamos, si un paciente cumple criterios de clasificación, podemos decir tranquilamente que tiene lupus. Pero hay un montón de pacientes que no cumplen los criterios de clasificación y que también pueden tener lupus. Estos son los viejos criterios que estudiamos muchos en la facultad, digamos, los primeros o los más famosos de lupus, que eran del Colegio Americano de Reumatología del 1997, que eran estos 11 criterios donde decíamos que si el paciente tenía 4 o más de estos criterios, clasificaba para tener un lupus. Obviamente, dicen las cosas más frecuentes que le pasan a los pacientes con lupus. Uno dice, bueno, tiene un rash facial, tiene un lupus discoide, tiene úlceras orales, tiene artritis, tiene serositis, compromiso renal. Todo lo que yo les fui contando, bueno, las más frecuentes son las que constituyen los criterios de clasificación. En el 2012 se publicaron estos otros criterios donde también había que tener más de 4, de los cuales por lo menos uno tenía que ser un criterio clínico y otro un criterio de laboratorio. O si el paciente tenía una nefritis lúpica, una glomerulonefritis con FAM positivo o anti-ADN positivo, también clasificaba como paciente con lupus, porque hay algunos que solo tienen compromiso renal, que en los criterios anteriores no quedaban englobados. Acá nuevamente vemos cuáles son las manifestaciones clínicas y las manifestaciones inmunológicas más frecuentes de los pacientes con lupus. Y estos son los últimos publicados en el 2019, donde para un paciente clasificar como que tiene lupus, lo primero que tenía que tener es un FAN positivo. ANA o FAN, ANA es en inglés, pero si tiene un título de FAN positivo, entonces a partir de ahí se hace este score y si el paciente suma 10 puntos o más de esto, clasifica también para tener lupus. Pero repito, estos son criterios de clasificación. Hay algunos pacientes que tienen lupus y no cumplen los criterios de clasificación.
Como decíamos, y como decías vos recién, Marcelo, digamos, con todas estas manifestaciones clínicas que pueden tener los pacientes con lupus, los diagnósticos diferenciales son infinitos. Con otras enfermedades reumatológicas, digamos, a veces para nosotros mismos es difícil terminar de ponerle el rótulo si el paciente tiene lupus o tiene un Sjögren, o si tiene un lupus y una enfermedad mixta del tejido conectivo, no siempre es tan fácil diferenciarlas. También el diagnóstico diferencial con otras enfermedades autoinmunes que pueden ser más órgano-específicas, pacientes con, por ejemplo, una púrpura trombocitopénica idiopática, que uno dice, bueno, ¿hasta cuánto es idiopática y hasta cuánto es el comienzo de una enfermedad autoinmune sistémica, como un lupus, o una anemia hemolítica? También eso nos pasa mucho con los hematólogos, que cuando tienen un primer episodio, y sobre todo en alguna mujer joven, nos llaman para que evaluemos a ver si existe algo más de lo hematológico para poder englobarlo dentro de un lupus. Las infecciones, sobre todo las infecciones virales, que pueden dar citopenias, que pueden dar fiebre, que pueden dar adenopatías, son diagnósticos diferenciales del lupus. Sobre las neoplasias, sobre todo hematológicas, las leucemias y linfomas dan síntomas muy positivos, muy parecidos, a veces pueden tener incluso FAM positivo y hemos tenido pacientes que tienen las dos cosas, así que también es difícil el diagnóstico diferencial. Y hay algunas medicaciones o tratamientos que como efectos adversos pueden dar síntomas lupus-like, que también es un diagnóstico diferencial. Así que bueno, no es fácil este capítulo del diagnóstico diferencial del lupus. Esto, ahí vamos a las manifestaciones más frecuentes. Entonces, las artralgias o artritis. A ver, ¿qué es lo que uno tiene que interrogar en un paciente con artralgias? ¿Cuándo son esas artralgias? Los pacientes con enfermedades inflamatorias, las artralgias son a la mañana, básicamente. Después de mucho rato de reposo es cuando tienen el dolor. Y cuando se mueven durante el día están mejor. Entonces, una pregunta clásica que nosotros hacemos en el consultorio es, bueno, pero ¿cuándo te duele más? ¿A la mañana o al final del día? ¿Sí? El que responde al final del día es muy poco probable que tenga algo inflamatorio, una artralgia inflamatoria. Ahora, el paciente o la paciente que se despierta en la mañana dura, con rigidez, que cuenta que ahí no puede flexionar, no puede hacer puño, no puede terminar de cerrar las manos, y después arranca, digo, se va a bañar o empieza sus actividades diarias y mejora, eso sí es característico de una artralgia inflamatoria, y en esos pacientes son los cuando tenemos que sospechar que hay algo, alguna enfermedad inflamatoria de base. Y después lo que hay que hacer es revisar las articulaciones. Obviamente, el paciente que dice me duele que, bueno, uno tiene que ir a tocar articulación por articulación. Las manos suelen ser muy frecuentemente afectadas. De hecho, casi todos tienen, o bueno, algunos no, pero casi todos empieza por las manos. Entonces, ir a tocar las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, que son las que más se afectan, o los carpos, y tocarle a ver si le duele a la presión de la articulación. Y hay que después corroborar esa artritis. O sea, muchas veces, a veces el diagnóstico clínico de artritis palpándola es muy fácil y a veces lo que hacemos es pedir, por ejemplo, una ecografía para ver si hay inflamación articular. A nivel de piel, como decíamos, es la otra gran manifestación muy frecuente de los pacientes con lupus. Alrededor de un 70% de los pacientes con lupus pueden tener compromiso de piel. Eh, o sea, casi todas las lesiones o las más patognomónicas del lupus son en zonas fotoexpuestas. O sea, un paciente con lupus no va a debutar con un rash en la panza, porque en general uno de los gatillos es la radiación ultravioleta. Entonces las lesiones de lupus suelen estar más que nada en la cara, cuero cabelludo, brazos, ¿sí? En la zona, en el escote, pero no, o sea, si bien hay algunos rayos generalizados, las más específicas de lupus son en zonas fotoexpuestas. Y ahora les muestro, se van a clasificar en aquellas lesiones que son específicas de lupus y aquellas que no. Esto no es para que sepan ni nada por el estilo, pero las manifestaciones específicas de lupus las clasificamos en lo que se llama lupus cutáneo agudo, subagudo y crónico, pero también los pacientes con lupus pueden tener un montón de otras manifestaciones cutáneas que son inespecíficas, que pueden estar en un montón de otros cuadros clínicos. Esto es para que vean algunas fotitos, para que acordarse y por si llegan a ver alguna. Este es el lupus cutáneo agudo. Lo más común es el rash malar de los pacientes con lupus, que la característica que tiene el rash malar es que respeta los surcos nasogenianos. Sobre todo acá en esta segunda foto es un rash muy importante, digamos, pero ven que los surcos nasogenianos están respetados. El diagnóstico diferencial principal es la rosácea.
porque van a haber un montón de chicas jóvenes con rosácea que la dermatóloga les pide un fan, el fan le da 1 al 160 y lo derivan al reumatólogo y dicen, tenés lupus. No. Una de las cosas que suelen tener los pacientes con rosácea es muchas telangiectasias en la base de la parte eritematosa, que el lupus no puede tener alguna, pero no es tanto. Y la rosácea claramente tiene esta cosa de que se exacerba con el calor o con el alcohol, mientras que el rash malar del lupus, cuando está fijo y puede durar varias semanas o incluso meses. Estas son las manifestaciones del lupus cutáneo subagudo. El lupus cutáneo subagudo, el más típico son estas lesiones anulares, que parece como si fuera una infección micótica generalizada o algo así, porque parecen tiñas. El borde externo está hiperpigmentado y el centro está más claro. Son bastante típicas. La verdad que cuando uno las ve en el consultorio ya no queda duda de qué es esto. Y algunos pacientes sí pueden tener unas lesiones más psoriasiformes, como estas de la derecha, que eso es más difícil porque puede tener un montón más de diagnósticos diferenciales. Y el lupus Es cutáneo, frecuente a veces que eh, te vienen con las biopsias, ¿entendés? Te sí, vienen con las biopsias, viste, sí que hay alguna sospecha, pero en general, por lo menos lo que yo tengo, es que es muy de piel, es muy de piel sin otros compromisos, ¿viste? Entonces uno lo va siguiendo a ver si apareciendo, pero no sé si esto también vos lo ves, así como no tiene el compromiso de piel que está muy restringido a eso. sí, sobre todo pasa con el lupus cutáneo crónico, que es este que les voy a contar Sí. ahora. El lupus cutáneo crónico, que es el lupus discoide deja cicatriz. Son pequeñas lesiones que pueden aparecer en la cara o si no pequeños huecos de alopecia en el cuero cabelludo, que muchas veces los dermatólogos hacen la biopsia y la biopsia dice compatible con lupus discoide y lo mandan a que veamos si tiene algo sistémico. O sea, todos los pacientes con una biopsia con lupus tienen que tener una evaluación para ver si hay algo sistémico, pero hay un gran porcentaje que es solo limitado a piel. Y se sabe que de los pacientes, por ejemplo, que tienen lupus discoide, solo el 5% progresan en el tiempo a un lupus eritematoso sistémico. O sea que es bajo el porcentaje de los que desarrollan algo sistémico y puede quedar limitado en la piel y nada más que eso. El compromiso renal es la otra cosa que a nosotros, o sea, que es realmente importante en los pacientes con lupus. Más o menos un 50-60% de los pacientes con lupus lo pueden desarrollar en algún momento de la enfermedad y lo más frecuente es al principio, dentro de los primeros 5 años de la enfermedad. A pesar de todos los tratamientos que existen hoy en día para la nefritis lúpica, sigue siendo más o menos estable el porcentaje que un 10 o un 20% llegan a diálisis o trasplante renal. Son gente joven, estamos hablando de chicas de 20 y pico de años que terminan en diálisis. Se pueden afectar todas las estructuras del riñón, pero el daño mayor es a nivel glomerular. Hay distintos tipos de glomerulonefritis que se clasifican, si se puede, toda la facultad, cómo clasificar la nefritis lúpica de la clase 1 a la 6. Y una de las cosas más difíciles es que no hay correlación entre los análisis y lo que está pasando histológicamente. O sea, uno, por un análisis de orina que tenga un poco de proteinuria, un poco de hematuria o algo de caído del filtrado glomerular, no puede predecir qué clase de nefritis lúpica está sucediendo. Entonces es muy importante hacer una biopsia renal para un diagnóstico correcto de la glomerulonefritis. Esto, digamos, son las guías de nefrología publicadas este año, es la última versión, pero lo que enfatizan es esto, que a todos los pacientes con lupus o sospecha de lupus es vital hacerles análisis de orina y de función renal. Hay que hacerles regularmente análisis de creatinina y orina completa con medición de proteinuria. Ya no usamos más la proteinuria de 24 horas, no estamos torturando a los pacientes todo el tiempo con análisis de 24 horas, sino que con una proteinuria, creatininuria en orina spot ya nos sirve perfectamente para ver si hay algo de proteinuria. Y obviamente que si el paciente tiene alguna caída del filtrado glomerular o tiene proteinuria o hematuria sin tener una infección urinaria, sin otra explicación, hay que hacer una biopsia renal. Así que esto no hay que olvidárselo. Todos los pacientes con lupus o sospecha de lupus hay que ser muy enfáticos en análisis de orina y repetirlos regularmente. ¿Qué es regularmente? O sea, para A dos ver, veces al año, no sé, ¿qué en es? pacientes con lupus que los tenemos en seguimiento, más o menos cada 3 meses les hacemos análisis. Ah, seguido, ¿eh? ¿Sí? Por eso digo regularmente, Seguido. regularmente.
En pacientes con lupus de muchos años de evolución, que uno sabe que no tuvieron nunca compromiso renal, que ya pasaron esos primeros 5 años de mayor riesgo y que están súper estables y qué sé yo, por ahí 2 veces al año. ¿Sí? Pero en los otros, cada 3 meses más o menos. Sí, sí, nuestra relación con los pacientes lúpicos es muy cercana, porque lo vemos muy seguidos. Y ahora vamos al otro gran capítulo, que son los autoanticuerpos. Primero vamos a hablar del FAN, ¿sí? El FAN para nosotros es una especie de tortura, porque el FAN puede ser positivo en tantas millones de cosas que la gente se asusta mucho. Los médicos de otras especialidades tampoco es muy difícil interpretar un FAN y 1000 veces nos llegan al consultorio, es muy frecuente, derivados por FAN positivo. Las enfermedades reumatológicas tienen un alto porcentaje de FAN positivo, el lupus tiene casi un 100% de FAN positivo, enfermedad mixta del tejido conectivo por definición es un 100%, pero la esclerodermia, el síndrome de Sjögren también suelen tener un alto porcentaje de FAN positivo, incluso la artritis reumatoide. Pero también hay un montón de enfermedades no reumatológicas. La hepatitis autoinmune también por definición tiene FAN positivo. El hipotiroidismo, hasta el 50% de los pacientes con hipotiroidismo tienen FAN positivo. Todos esos anticuerpos antitiroideos, el antiperoxidasa tiroideo, antitiroglobulina, todos esos dan FAN positivo también. Entonces, es muy común también que venga alguien con hipotiroidismo y un FAN positivo y nosotros decimos, bueno, no tenés nada, es tu hipotiroidismo el que tiene el FAN positivo. Y también hay un porcentaje no despreciable en la población normal, que esto va aumentando con la edad. Mientras más viejo se hace uno, es más posible que tenga un FAN positivo sin que eso signifique nada, ¿sí? Sin tener ninguna justificación ni ninguna enfermedad que nos diga el por qué uno tiene FAN positivo. Así que para ustedes, que ven una población de geriatría, no es para nada infrecuente encontrar un FAN positivo, en general en títulos bajos, pero uno en 80, uno en 160, uno en 320, sin que tenga ningún significado. Así que FAN solo no se hace nada. Si tiene algún síntoma, bueno, ahí lo empezamos a estudiar. Y una de las cosas que uno tiene que ver con el FAN se pone en un portaobjeto células humanas, que son derivadas de bueno, se llaman células HEP2, y se hace pasar el suero del paciente para ver si hay algo que reaccione contra la célula eucariota humana, ¿sí? Entonces, después se tiñe con inmunofluorescencia y uno se fija si el paciente tiene un suero que tiña el núcleo de la célula, que tiña el citoplasma, o a veces puede tener el aparato mitótico. ¿Está bien? Pero en los grandes, o sea, puede tener el núcleo o el citoplasma, como grandes cosas. Para las enfermedades autoinmunes reumatológicas nos importa más que nada cuando hay un FAN positivo con patrón nuclear, o sea, que tiñe el núcleo. Y el núcleo se puede tener de distintas formas. Se puede tener todo el núcleo, lo que llama un patrón homogéneo. Se puede tener un patrón moteado, que es el speckled, que son moteado fino o moteado grueso. Se pueden tener los centrómeros de los cromosomas, se pueden tener los nucleolos. Son distintas partes del núcleo que se pueden tener. En función de cuál es el patrón del FAN, nosotros podemos intentar pensar cuál es el antígeno que está generando ese anticuerpo. Esto es medio complicado, no es para que lo sepamos, pero por ejemplo, el anti-ADN está en todo el núcleo. Entonces, cuando el paciente tiene un anti-ADN positivo, el FAN es homogéneo. El anti-RO o el anti-LA dan un FAN moteado fino. El anti-RNP o el SM dan un FAN moteado grueso. Bueno, y así varias cosas. Entonces, nosotros mirando cuál es el patrón del FAN, nos podemos dar una idea de cuál es el anticuerpo específico que está generando ese FAN. Entonces, esto es un algoritmo, lo escribió, digo, lo dibujó alguien, digamos, no está validado ni nada por el estilo, pero me pareció interesante para pensar qué hacer cuando uno sospecha una enfermedad autoinmune y pide un FAN. Si es negativo, listo. Si es bajo título, tenemos que ver cuál es la sospecha clínica. Si es un paciente que vino porque, no sé, tenía una artralgia en una rodilla, alguien le pidió un FAN y le dio un FAN 1 en 80, listo, chao. O sea, ni siquiera es un patrón ni de artralgia inflamatoria, ni simétrica, ni nada por el estilo, y tiene un FAN en bajo título. Ahora, hay manifestaciones de piel, tiene artralgias inflamatorias, o le veo un poco de proteinuria o algo así, bueno, tengo que ir a ver cuál es la manifestación clínica que tiene ese paciente. En función de la manifestación clínica, nosotros pedimos los anticuerpos estos específicos para ver cuál enfermedad reumatológica puede tener. ¿Sí? Esto no es para que, digamos,
para que lo hagan los geriatras, o si quieren sí, digamos, pero digamos, es un ejercicio mental de pensar cuál es el anticuerpo, cuál es la enfermedad que podemos tener por debajo. Esto es interesante porque, a ver, esto es una visión reumatológica de diagnósticos diferenciales, en el sentido que puede Sí, tener lupus o puede tener otra cosa, también dentro sí, de lo reumatológico. Entonces, ¿cómo esto te ayuda entre la clínica del paciente y la serología que vos le pediste? Entonces, pensándolo así, si tienes más, por ejemplo, acá, si tiene un síndrome Zika, y en realidad eh, vos lo entraste al paciente a ver como una cuestión reumatológica, qué es lo que tiene, y te vas de alguna manera perfilando un poco entre la clínica y la serología. Está bien, es exacto. correcto esa cuestión. No es Sí, que sí, sí. pensaste en lupus inicialmente, vos pensaste que No, tiene algo reumatológico. exacto. Sí, entonces digamos, porque así es como nos llegan la gran mayoría de la gente de los médicos que piden un FAN es porque están sospechando algo reumatológico. No es que tienen una sospecha tan específica de si estoy hablando de una enfermedad mixta o un lupus o un Sjögren, digamos, hay algo que les prendió una lamparita que dicen, bueno, esto puede ser algo reumatológico. Le pido un FAN. FAN negativo o bajo título y poca sospecha clínica, no damos bola. Ahora, si es un FAN positivo, nosotros 1 en 80 no le damos pelota. 1 en 160, muy poca pelota. 1 en 320 lo empezamos a mirar y decir, bueno, está bien, acá puede llegar a haber algo. Entonces, estamos hablando, primero hay que fijarse el título del FAN. Y ya si tenemos un FAN con un título interesante, bueno, ¿por qué le pedí el fan? Porque tenía algo en la piel, porque tenía Raynaud, porque tenía ojo seco. Bueno, entonces en función de eso, después vamos, se pide igual se piden todos juntos en general los anticuerpos específicos y ahí vamos acercando el bochín al diagnóstico más específico dentro de lo reumatológico. Bien, entonces, globalmente los pacientes con lupus, ¿qué es lo que tenemos? FAN positivo, ya dijimos que casi el 100%, en un título suele ser más alto, no suele ser 1 en 80, en títulos bastante altos. Los anticuerpos anti-ADN y anti-SM son bastante específicos de lupus, comparado con otras enfermedades reumatológicas. Los anticuerpos antifosfolipídicos hay que pedírselo a todo paciente con lupus. El anticoagulante lúpico, las anticardiolipinas y las anti-beta 2 glicoproteína. El complemento en los pacientes con lupus, no en todos, pero en muchos está bajo, sobre todo el C3, así que también les pedimos a todos. Hemograma para ver si hay citopenias, la función renal y la orina completa, como yo les decía, y siempre les pedimos el resto de los anticuerpos, el anti-RO, el anti-LA, RNP y todo eso, porque también pueden estar en el lupus, pero no son específicos de lupus. Y esto es algo que me pareció interesante, digamos que está en los últimos años, que se publicó en el 2021, que lo que se hizo es intentar hacer a través de Machine Learning un score para diagnosticar lupus. ¿Sí? Entonces, lo que se hizo es, se le puso en una computadora un montón de datos de 802 pacientes con enfermedades reumatológicas, todas las características clínicas y de laboratorio, y se le pidió a la computadora que identificara cuáles eran las características que más ayudaban a diagnosticar lupus y no otra enfermedad reumatológica. Y este es el algoritmo que quedó, que es un score, este sí es para diagnóstico, donde si el paciente suma 7 puntos o más, la probabilidad de que tenga lupus es muy alta, ¿sí? Más de un 90 y pico por ciento. Entonces, como pueden ver acá, el tener un rash malar, que yo les mostraba, tiene un score de 3, el tener lupus cutáneo subagudo o lupus discoide, alopecia, úlceras orales, artritis, serositis, leucopenia, trombocitopenia o anemia hemolítica autoinmune, compromiso neurológico, el compromiso renal, FAN positivo, complemento bajo, o tener alguno de los otros anticuerpos, el anti-ADN, SM o antifosfolipídico, todo eso suma puntos, ¿sí? Si suma 7 o más, es muy sospechoso de lupus. Si tiene enfermedad intersticial pulmonar, resta, porque eso en el lupus no es tan frecuente, eso lo vemos más frecuente en otras enfermedades autoinmunes. Entonces, esto está online, si quieren jugar un poquito, ahí está la página web. Entonces uno agarra y pone, bueno, mi paciente tiene artritis, tiene anemia hemolítica autoinmune y tiene FAN positivo. ¿Qué probabilidad de que esto sea lupus? Esto suma 9,5 y la probabilidad de que sea lupus y no otra enfermedad reumatológica es altísima, 96,7%. ¿Sí? Bueno, qué bueno que está buenísimo. Muy bueno, muy bueno.
Así que bueno, estas son cosas nuevas que se están haciendo para poder ayudar en el diagnóstico temprano de los pacientes con lupus, para médicos generalistas o médicos que no sean reumatólogos. Y ahora para cerrar un poquito, no es para que sepan manejar un lupus, pero digamos, guías de tratamiento para los pacientes con lupus hay muchos. Justo este año se publicaron las dos últimas, que son las guías europeas de reumatología y las guías nefrológicas de tratamiento de la nefritis lúpica. Esto es un cuadrito que hicieron de resumen las guías europeas para que puedan ver, digamos, uno de los pacientes con lupus tenemos aquellos lupus que son leves, que tienen, por ejemplo, no sé, algún dolor articular y una úlcera oral y no mucho más, y tenemos pacientes súper severos que tienen, por ejemplo, una mielitis transversa o un compromiso renal severo. Entonces, según la manifestación que tenga, si es leve, moderado o severo, cuál es el tratamiento que uno le va a dar. Todos los pacientes con lupus tienen que recibir hidroxicloroquina, excepto que tengan una retinopatía que el oftalmólogo diga no puede recibir hidroxicloroquina, o que haya tenido una reacción alérgica severa, que existen, son poco frecuentes, pero existen. Todos los pacientes tienen que recibir hidroxicloroquina, y ahora les voy a mostrar algunos de los datos, porque es la medicación que reduce la mortalidad, reduce los brotes de la enfermedad, reduce el daño, es algo sencillo y que cambia muy significativamente la historia de los pacientes con lupus. Los corticoides, que lamentablemente se han usado muchísimo y en dosis muy altas para todos los pacientes con lupus, intentamos usarlos, como siempre decimos, el menor tiempo posible, en la menor dosis posible, y la idea es sacarlos rápido o como muchísimo que tengan 5 miligramos por día de prednisona o equivalente. Un paciente con lupus no puede estar 10 años con corticoides. O sea, hoy tenemos 1 millón de medicamentos para evitar eso que antes pasaba tan frecuentemente. Y estos son los distintos, bueno, estas son las medidas generales de protección del sol, ejercicio, no fumar, los controles de riesgo cardiovascular. Hoy en día tenemos un montón de medicamentos que se pueden usar para el lupus. Las drogas modificadoras, los inmunosupresores clásicos, como puede ser el metotrexate, la satioprina o el micofenolato. Y en los últimos años ya tenemos dos biológicos aprobados para el lupus: el belimumab, que actúa contra los linfocitos B, digamos, básicamente, y el anifrolumab, que se aprobó el año pasado acá en Argentina, que es un biológico que inhibe la acción del interferón tipo 1. El interferón, que es un mediador, digamos, entre lo que es la inmunidad innata y específica, está muy aumentado en los pacientes con lupus activo. Entonces, el anifrolumab bloquea la acción de ese interferón y ha demostrado en varios ensayos clínicos muy buen efecto en los pacientes con lupus en todos los dominios de piel, hematológico, articular, etc. Y en algunos pacientes más graves, después podemos usar ciclofosfamida o rituximab. Como ven a la derecha, digamos, el objetivo siempre es lograr la remisión de la enfermedad por distintos índices que usamos, pero ahí les subrayé que los corticoides siempre que tienen que estar en 0 o debajo de 5. Y este es el algoritmo de tratamiento de nefritis lúpica. No es tampoco, vemos, esto lo tratamos en conjunto con los nefrólogos, pero para tratar un paciente con lupus, con nefritis lúpica, tenemos varias opciones: micofenolato, ciclofosfamida, combinación con belimumab, combinación con tacrolimus o ciclosporina, o ciclofosfamida en altas dosis. Esto es un poquito, es uno de los millones de estudios que existen sobre hidroxicloroquina, pero publicado el año pasado. Pero los pacientes que no toman la hidroxicloroquina, en esta corte se vio que tenían 3 veces más riesgo de un brote de la enfermedad, 4 veces más riesgo de tener un daño temprano orgánico y 5 veces más mortalidad a los 5 años. Así que son números muy impresionantes de la hidroxicloroquina, que es algo muy sencillo, mejora muchísimo la evolución de los pacientes con lupus. Y se pueden asociar así a su vez, o sea, hidroxicloroquina y anticuerpos monoclonales, o sea, las combinaciones pueden ser Hidroxicloroquina, múltiples, claro, a todos, hidroxicloroquina, de base. como mostraba acá, Ok. la hidroxicloroquina abarca todos los pacientes con lupus todo el tiempo, toda su vida. ¿Sí? Tienen que tomar siempre hidroxicloroquina. Además, uno le agrega el inmunosupresor, el biológico, el corticoide que necesite, lo que sea, digamos. Pero la hidroxicloroquina, por siempre jamás, yo les digo a mis pacientes que la hidroxicloroquina para los pacientes con lupus es como la aspirineta del que tuvo un infarto. Y acá Siempre. también lo mandás al oftalmólogo regularmente, Una vez por año. Las guías una vez de, por año.
Sí, ahí hay algunos, a ver, las guías de Inglaterra dicen que a partir de los 5 años se hace el control oftalmológico. No, no, bueno, depende de la edad que tenga el paciente por ahí. También. Pero digamos, y los pacientes, las guías de Estados Unidos dicen que hay que hacer un control al inicio y después a partir de los 5 años si no tiene nada en la retina. ¿Sí? No es muy frecuente, o sea, no es tan para nada frecuente la toxicidad retiniana, ¿eh? Es poco frecuente. No, me acuerdo un farmacólogo que decía que tenía como dos manejas de lana, rojo y verde, que también los trataba de ver si veía o no veía. A ver si había algún tipo de cuestión, también lo hacía en el consultorio él en el contexto de los controles oftalmológicos. Está bien, Ok. igual las guías son más modernas y ahora los controles oftalmológicos se hacen No, está bien, con está bien, está tomografía bien. de coherencia óptica. Lo recomendado es Obvio, una, obvio, obvio, todo, una todo OCT. cambió, todo cambió. Bueno, entonces esto es lo que yo les decía de los corticoides, como mucho 5 miligramos día, y cuando tenemos que dar un pulso intravenoso lo usamos con muchas menos dosis, estamos usando pulsos de 125 miligramos de metilprednisolona, 250, con mucho 500, ya no se usan esas dosis monstruosas, ni endovenosas ni orales de corticoides. Y esto es lo que yo les decía, digamos que pacientes que no responden a hidroxicloroquina sola o que no pueden reducir los corticoides a dosis aceptables, hay que iniciar en forma temprana inmunosupresores biológicos o no biológicos. ¿Vale? Pero eso desde el principio para mejorar el futuro, la acumulación de daño y los daños adversos, los efectos adversos asociados a los corticoides. Así que, digamos, como resumencito, compromiso articular de piel y renal son los más frecuentes. El FAN, sobre todo en un título alto, es un buen método de screening, pero ojo, porque puede ser positivo en un millón de cosas. Ver los laboratorios, a ver si hay citopenia, si hay consumo de complementos, si hay reactantes de fase aguda. Siempre mirar la orina, no olvidarse de eso. Hidroxicloroquina para todos y todas. El corticoide, pensarlo como un puente, poco tiempo, pocas dosis, y iniciar tratamiento específico con inmunosupresores biológicos o no biológicos en forma temprana. Así que bueno, muchas gracias. Este es el equipo de reumatología Bueno, italiano. espectacular, espectacular, me encantó tu charla. También me hizo como volver al pasado, de la época de la facultad y de nuevo repasar, porque siempre era un tema candente que seguro te tomaban, ¿viste? Y siempre me pareció buenísimo para estar siempre atentos. O sea, nosotros los clínicos estar atentos en el consultorio, ¿viste? De estas cuestiones que a veces a uno el hecho de quizás no ser tan frecuente o uno no hacer el diagnóstico tan frecuentemente y que no se nos pase. Así que bueno, me encantó, realmente es un gusto escucharte y bueno, hagan las preguntas que quieran y bueno, nos vemos en un próximo capítulo que va a salir el lunes próximo a las 19 horas, que estás bienvenida también vos como clínica, a Bueno, ver los que aprendemos ahí tengo muchísimo que de estas repasar charlas, yo todo así lo que que me olvidé. ah, claro. Bueno, mil gracias, Marina. Un beso enorme. Bueno, un beso enorme, Marcelo. Gracias por la invitación. Hasta luego.